En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como cada 8 días es un placer saludarlos en esta nueva entrega de Hablemos de, una conversación con la ciudadanía, con expertos desde distintos puntos de vista y sobre temas de interés. Hoy dándole la bienvenida, el saludo especial a mi compañera de set, Susana Lanchero. Susana, muy buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Hablemos de. Hoy tenemos un tema de interés para muchos, especialmente Andrés, para los amantes del fútbol, un tema polémico por estos días. Por eso vamos a revisar juntos algunos hechos relacionados con ese tema para hoy. Violencia en los estadios. En 16 años, 250 hinchas han sido asesinados en medio de partidos de fútbol en Colombia. En Medellín, 2 hinchas murieron por enfrentamientos entre las barras de Nacional y Medellín en 2023. Hechos vandálicos. El pasado 26 de septiembre, hinchas de Nacional y Junior se enfrentaron en una batalla campal. Estos hechos dejaron a 45 personas atendidas, 25 heridas, 10 conducidos al CTP y 4 capturados. Duras sanciones. A raíz de los hechos de violencia entre las hinchadas radicales de Nacional y Junior, la alcaldía de Medellín publicó el cartel con 10 de los responsables de estos hechos delictivos y estableció 2 fechas sin público. Ninguna hinchada visitante podrá ingresar al Atanasio hasta diciembre de 2025. Esfuerzos por la convivencia. Medellín fue pionera en la creación de una política pública de convivencia en el fútbol. Se han capacitado a más de 600 líderes barristas y promovido espacios de diálogo y paz entre las barras de los equipos. Bienvenidos. Esto es Hablemos de la violencia y la convivencia en el fútbol. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bienvenidos, ese será nuestro tema para hoy. Andrés, ¿y qué le parece si como siempre comenzamos con la gente, con lo que piensan los televidentes de este tema? Y es que salimos a las calles e hicimos un sondeo, les preguntamos ¿qué opinan ustedes de la violencia en el fútbol? Aquí tenemos algunas respuestas. Estos son problemas que se deben atacar desde las familias, saber que a un estadio se va es a ver fútbol, a compartir en familia, y no podemos seguir con estos hechos de violencia dentro de los estadios. Siento que es un hecho muy trágico, cosas que no tienen que pasar ya que solo es un deporte, que lo que se supone que tiene que hacer es unirnos y pues dar alegría, no más tristeza. Es un poco ridículo ya que todos convivimos en un mismo lugar. El hecho de que tengamos una camiseta no significa que tengamos el derecho a agredir a otra persona. Me parece que está muy mal porque pues no por un equipo tenemos que violentar a las demás personas, debemos respetar las diferencias. No hay razón de ser de que haya violencia, de que la gente se maltrate porque ganó el uno o perdió el otro, eso no tiene razón de ser. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Y justamente hoy este tema está en la palestra pública porque hace menos de 24 horas la DIMAYOR dio a conocer otras sanciones para el Atlético Nacional y también para el Junior de Barranquilla a propósito de esos hechos, de esos desmanes y de esos enfrentamientos ocurridos entre hinchas de estos 2 equipos el pasado jueves, hace justamente una semana en el estadio Atanasio Girardot. Es momento de presentar a nuestro primer invitado de la noche. Estamos hablando de Mauricio Parodi, él es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, pero una persona que toda la vida, yo creo, ha estado ligada al fútbol profesional, al fútbol aficionado, al fútbol antioqueño. Fue presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol. Mauricio, muy buenas noches, bienvenido a esta conversación. No, muchas gracias por la invitación y con todo el entusiasmo para seguir trabajando en pro de la convivencia alrededor del fútbol y en pro de la seguridad que los ciudadanos ameritamos. Bueno, representante, la primera pregunta, yo creo que me la hago yo, pero se la hacen todos hoy en el país. ¿Qué está pasando con las barras? ¿Qué está pasando con los aficionados en el interior de los estadios? Yo te complemento la pregunta. ¿En qué momento nosotros, los ciudadanos, los hinchas comunes y corrientes, la prensa, las autoridades y sobre todo la DIMAYOR y los clubes afiliados
permitimos que un pequeño grupo de delincuentes se apoderara del fútbol y nos sacaran del fútbol prácticamente. Ahorita cuando hacían la introducción del programa, ustedes hablaban de que había existido un enfrentamiento entre hinchas de Junior y Nacional. Yo quisiera complementar eso. No fueron hinchas. O sea, una persona que entra con un cuchillo, con un machete a un estadio no es un hincha, es un delincuente disfrazado de hincha. Entonces yo creo que aclarando los términos podemos avanzar en esta medida. Las barras populares, que es un fruto de 20, 25 años, han hecho un gran aporte a la cultura del fútbol. Ha sido un espacio de crecimiento para muchos jóvenes, sobre todo para muchas personas de barrios populares, inclusive, que han hecho del fútbol una fiesta. Pero hemos permitido, ellos, los hinchas de bien y nosotros, la sociedad, que delincuentes se infiltren en esas barras y cometan este tipo de desmanes y que verdaderamente nos tienen aterrorizados. Nos da hasta miedo a veces pasar por el estadio cuando hay partidos clásicos. Evitamos ponernos una camiseta de un color o de otro por temor a que casi que hasta nos maten. Es que ahorita hablas de 250 personas asesinadas desde el 2008. Cada 20 días una persona muerta. Y el gobierno nacional, y aclaro, no solo este gobierno nacional, el anterior también, no han hecho absolutamente nada para prevenir, pero sobre todo yo sí hago un llamado a la DIMAYOR, que es el dueño del espectáculo, es un espectáculo de derecho privado donde los hinchas pagamos para ir a fútbol y necesitamos que nos brinden condiciones de seguridad y necesitamos trabajar en la convivencia. Eso me da pie a la siguiente pregunta. Usted dice que nos brinden la seguridad. ¿De quién es la responsabilidad de brindar esa seguridad? Porque tiene que ver mucho con la sanción que, por ejemplo, recibió el Atlético Nacional el día de ayer. Le quitan los 3 puntos y va ganando, se suspende el partido, le dan los 3 puntos al Junior de Barranquilla y muchos aficionados, muchos hinchas del Atlético Nacional se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? Ahí hay una explicación y es el tema logístico que manejan justamente los clubes que son locales en los estadios. ¿Quién tiene que proporcionar esa seguridad? ¿El club? ¿La policía? Mire, él produce mucha tristeza lo que voy a decir, porque desde el año 2009, óigase bien, 2009, hicimos una ley de la cual yo fui autor y ponente hace 15 años y 9 meses. En enero de 2009 fue sancionada esa ley y se creó la Comisión Nacional de Seguridad para el Fútbol. Entonces, cuando me preguntan la responsabilidad, el primer gran responsable es esa comisión que la preside el ministro del Interior. Entonces, a veces me dicen, es que el ministro del Interior no, preside la comisión. Y el ministro del Interior, en cabeza del gobierno, que es el responsable de generar las condiciones de seguridad y convivencia en todos los planos y también en el fútbol, es el llamado a llamar, valga la pena la redundancia, a la DIMAYOR a que cumpla con los estándares de seguridad y convivencia que están en los protocolos desde el 2011, está en el decreto del hincha de los deberes y derechos de los hinchas desde el 2011. Entonces la pregunta es, ¿por qué han pasado 15 años y medio y todavía no hemos sido capaces de aplicar la ley? Mira, ni siquiera se reúnen como lo obliga la ley cada mes. Entonces, primer gran responsable, obviamente, los hinchas tenemos que comportarnos bien, los delincuentes excluirlos del estadio, el organizador del evento que es el club, pero en contexto general es un fenómeno que existe y la seguridad no es aislada, tú no, es de todos. Entonces, los clubes que organizan el evento, la DIMAYOR que es el dueño del evento, el Ministerio del Interior que es el responsable de la seguridad y convivencia, la gestión del riesgo, la policía y los hinchas. Entonces todos tenemos que aportar y ese es mi llamado. Nos preguntamos cuál es la solución. Es que es un déjà vu. Mira qué pasa. El año pasado en abril, Nacional América invaden el terreno. Las mismas sanciones. Sancionan la tribuna, 3 fechas, que la camiseta, que el trapo y no pasa realmente nada. Pregunta, ¿cuál es el saldo pedagógico que DIMAYOR le envía a la ciudadanía, a los hinchas del fútbol con esta sanción? Entregarle 3 puntos al Junior cuando sus hinchas fueron protagonistas y promotores de la violencia con puñales y machetes dentro del estadio. Señores DIMAYOR, o sea, el saldo, o sea, ¿cuál es la cultura que estamos queriendo, el mensaje que estamos queriendo transmitir? Entonces, responsabilidad de todos. Comisión Nacional y la Comisión Local, en cabeza del alcalde y del secretario de Gobierno, son los llamados. Señores Nacional, 6 personas de logística en Norte, estando los Cuervos, todos conocemos la tensión que se genera cuando están los Cuervos en cualquier estadio del país. Todos la conocemos. Una cinta amarilla y 6 personas. Cuando los hinchas, repito, los delincuentes disfrazados de hinchas empezaron a confrontarse, ¿qué hicieron esas pobres 6 personas de logística? Salieron corriendo. Fueron los primeros que salieron corriendo, pues tenían que proteger sus propias vidas. Representante, ¿usted cree que la decisión de la DIMAYOR podría llevar a que se repliquen estas conductas, ya que hubo pues, consecuencias deportivas? La decisión es tan mala que yo creo que lo que puede pasar es, yo me pongo en los zapatos de Atlético Nacional, el damnificado de hoy, o de cualquiera, digo, pues primero,
prohíbo la venida de cualquier hincha de otro equipo. Pues, si me pone en riesgo mis puntos, mi plaza y mi plata, pues que no vengan ni los del Cali, ni los de Millonarios, ni los del Pereira. Aquí no vuelve nadie. Y yo con mis hinchas me defiendo. Segundo, van a decir que no se pongan siquiera camisetas de los equipos visitantes. Mira para dónde vamos. Y tercero, podrían llegar hasta decir ni siquiera camisetas del equipo local, para que cuando haya un video no identifiquen a un hincha de Nacional y yo me limpie y diga, no, ese hincha no es mío. No me pueden castigar porque no era hincha de Atlético Nacional, en este caso. Entonces, eso parecerían buenas medidas, pero qué triste que tomen medidas que coartan la libertad ciudadana. Si yo soy hincha del Pereira o del Cali o del Unión Magdalena, ¿por qué no me puedo poner mi camisetica del Pereira e ir al estadio? O sea, ¿a quién le hago daño con eso? Pero mire para dónde vamos. La sanción es muy grave, es muy injusta, no genera saldo pedagógico y está orientando hacia peores decisiones. Se han puesto una espada de Damocles en la cabeza, el mismo en el cuello, la misma Dimayor. Yo les pregunto, Dimayor, ¿qué van a hacer cuando haya algún incidente en la final del fútbol colombiano? Nacional América, Millonarios Santa Fe, ¿le van a quitar los puntos y le van a entregar un trofeo de campeón al que perdió? Mira hacia dónde vamos. ¿A usted le parece que la Dimayor se lavó las manos con el tema de los hinchas? Es decir, dejó esto en manos de los clubes, de los equipos, incluso como en el caso de Medellín, que hay programas que trabajan por esa convivencia entre el barrismo, entre los integrantes de estas barras en las administraciones municipales, y ellos no han hecho nada, no hacen absolutamente nada con el tema de las barras y los hinchas en los estadios. Mira, hay que reconocer que en las barras en general y en las barras populares en particular hay unos procesos muy bonitos de cultura, muy bonitos. Lo doloroso es, reitero, un pequeño grupo de delincuentes dañan nuestra fiesta de fútbol, que es una fiesta de todos. Espero no ser grosero con lo que voy a decir. El maestro Gardiazabal, un periodista reconocido en Colombia desde hace muchos años, sacó ayer una columna donde decía, se limpian el fundillo con la ley. Así la tituló. Y eso es lo que han hecho las autoridades. Los últimos gobiernos nacionales, las autoridades de la Dimayor y muchas autoridades locales no solo se han limpiado el fundillo con la ley y no lo han implementado en detrimento de todos los ciudadanos, sino que peor aún, muchos de ellos han alcahueteado a darles contratos indebidos, sin plena justificación y sin ningún compromiso de convivencia a grupos de barras donde hay delincuentes incluidos. Entonces se han limpiado el fundillo con la ley y mientras no la apliquen vamos a seguir en este déjà vu. Cada vez que hay un evento salimos a quejarnos, a rasgarnos las vestiduras porque nos duele lo que está pasando y porque vemos que las autoridades no asumen el control y la responsabilidad que les compete. Representante, ¿cómo debería ser la logística y la seguridad dentro de un estadio? ¿Está usted de acuerdo con que sean los mismos barristas los que estén controlando ese esquema de seguridad? ¿O cómo debería ser? A ver, la logística es responsabilidad completa del organizador del evento. Shakira viene a Medellín en febrero. Es una realidad, estamos muy contentos, la vamos a tener acá, esperamos poder ir a ese evento, a ese espectáculo. ¿Quién es el responsable de la seguridad de ese evento? El operador logístico del evento, el que la contrató y la trajo. Cuando juega Atlético Nacional, el responsable es Atlético Nacional, pero hay que tener en cuenta que el fútbol tiene muchas particularidades. Por eso creamos la comisión local. En la comisión local está el alcalde, el secretario de gobierno, el secretario del INDER de Medellín, el de cultura, gestión del riesgo, la policía y los clubes e incluso los hinchas. Es una construcción colectiva. Mira, en el 2013 nosotros sacamos una reglamentación donde obligábamos a que las alcaldías hicieran un diagnóstico de violencia en el fútbol y conformaran un observatorio de violencia. Nadie lo ha hecho. Entonces no tienen los alcaldes insumos técnicos para tomar decisiones. Y de muy buena intención, cada alcalde llega, cierra el estadio. Acuérdese que un alcalde una vez puso unos muñecos en la tribuna de Oriental. Entonces, o una vez, una sanción bien ridícula. Juega Nacional, hubo un incidente de violencia y les sancionó al estadio, fueron a jugar en Envigado. O sea, trasladamos el problema para Envigado, es el mismo problema de traslado. Entonces, es un compromiso de todos, primero responsabilidad de los hinchas como actores del fútbol, que tenemos que comportarnos bien, y cuando digo hinchas, no son los de las barras populares, somos todos los que vamos al estadio. Compromiso de las autoridades organizadoras del evento, compromiso de la policía, compromiso de la Dimayor. Porque mira lo que pasa, estas personas que cometieron delitos en el Atanasio Girardot, disfrazados de hinchas del Junior, este fin de semana estaban en Montería. Hicieron lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo y se ganaron los puntos.
Hoy ustedes han visto la prensa, los memes están sobrepasando. Entonces, kit para ganar los 3 puntos de visitante, 6 puñales, 2 navajas, 3 granadas, explosivos, ¿cierto? Entonces, es compromiso de todos. Y lo que hacemos un llamado es a eso, a que si la DIMAYOR, que es el responsable del evento, no es capaz de organizar su evento deportivo y brindarnos seguridad y promover la convivencia, tienen que ser los alcaldes y el Ministerio del Interior los que pongan en cintura a la DIMAYOR, y si no hay seguridad, no se pueden hacer los eventos. O sea, no podemos. Mire, cuánta gente tranquilamente con su familia en Occidental Alta y Occidental Baja y Norte Baja estaban viendo su partido cuando les empezó a caer gente encima y gente armada. O sea, eso fue verdaderamente aterrador. Representante, ¿qué le parece si para hacer contexto hablamos de lo que pasó ese día, el 26 de septiembre, hace justamente una semana, en ese partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional? Y para eso saludamos a esta hora de la noche a nuestro compañero Juan Guillermo San Martín, quien tiene todos estos datos. Juan Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés, televidentes? Buenas noches, representante Susana. Partimos, como siempre, en Hablemos de una noticia, que fue lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre, en donde fallaron muchas cosas, fallaron protocolos y también pues esto llevó a tener las cifras que hoy les vamos a presentar. Veamos primero qué fue lo que pasó después de ese partido, en el minuto más o menos 60, en donde los hinchas del Junior de Barranquilla tuvieron una confrontación con los hinchas del Atlético Nacional que estaban en la zona norte, al parecer por algo que parece absurdo, por un trapo. Al parecer se robaron una bandera y eso fue lo que desató esta pelea. Veamos las cifras que compiló la Alcaldía de Medellín y que son los resultados lamentables y bochornosos de esa noche. Primero, 25 hinchas resultaron heridos, 25 personas, como lo decía el representante, que no son necesariamente hinchas, pero que bajo una camiseta pues estuvieron enfrentados. 45 personas fueron atendidas, no necesariamente resultaron heridas, sino que requirieron de un tipo de atención médica o un tipo de atención por esta situación que estaba pasando aquella noche. 10 personas fueron conducidas al CTP, Centro de Traslado por Protección. Recordemos que la policía traslada a una persona cuando tiene sospechas de que cometió un acto delictivo, simplemente para preguntarle, para interrogarle sobre esa situación. 10 personas fueron conducidas. 4 fueron capturadas. En Colombia se captura por 2 motivos, en flagrancia o por orden judicial. 4 personas fueron capturadas en flagrancia en esa noche y fueron incautadas, y este es un dato que llama la atención, 54 armas blancas, entre ellas machetes, cuchillos y otras armas blancas que fueron ingresadas al estadio Atanasio Girardot por hinchas de los 2 equipos. Veamos a raíz de eso lo que sucedió, las medidas que adoptó la administración distrital. 2 fechas de cierre total del estadio, hay que decir que ya se cumplió una, y hay que decir que se le sumarían otras 6 fechas de sanción de la DIMAYOR. En este caso, pues ambas se complementarían, serían 6 fechas en donde el Atlético Nacional no puede jugar con público en el estadio. 2 fechas de cierre de la Tribuna Norte, que fue la gradería donde ocurrieron estos hechos. Veamos también 2 fechas de prohibición de trapos, no pueden ingresar a la zona norte los distintivos, las banderas del Atlético Nacional. Y también acá se tiene 2 fechas, además el cartel de los 10 implicados. Hay que decir que una persona el pasado fin de semana, el pasado sábado, se presentó voluntariamente ante una estación de policía en el 12 de octubre. Sin embargo, este cartel busca individualizar. Todavía no hay órdenes de captura, así que a estas personas todavía no se les ha capturado. Y también cierre de fronteras hasta diciembre del 2025. ¿Qué quiere decir? No pueden ingresar al estadio Atanasio Girardot hinchas de otros equipos hasta finales del próximo año. Veamos otros cierres de fronteras que se hicieron a raíz de estos hechos en Medellín o que están relacionados, que se decretaron en otras ciudades en el tiempo cercano. Tenemos el ejemplo de Bogotá, que para la final de fútbol colombiano no dejó ingresar a hinchas de Bucaramanga por hechos sucedidos en esa ciudad. En Bucaramanga también le prohibieron el ingreso a los hinchas del América. Cartagena se lo prohibió a los de la Unión Magdalena. Barranquilla se lo prohibió a los hinchas del Atlético Nacional. E Ibagué se lo prohibió a los hinchas del Cali. No solamente es en Medellín, pasa también en otras ciudades y estadios del país. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Representante, hay una cifra que me llama mucho la atención y me da pie a la próxima pregunta. 54 armas blancas. ¿Cómo se entiende que ingresen armas blancas al estadio? Yo se la pongo más allá. ¿Podemos garantizar que las ingresaron o es posible que hubieran algunas armas adentro? Ese es otro gran problema. ¿Las esconden? Es una especulación. Pero Atlético Nacional, en aras de ser abogado aquí del diablo,
recibe el estadio, no sé, faltando 12 horas para el partido. ¿Le puede garantizar la administración distrital que no hay armas dentro del estadio escondidas? Yo creo que no. El estadio es demasiado grande, nadie podría garantizarlo. Tenemos un problema grave de infraestructura y es que en los países más desarrollados los clubes profesionales tienen sus estadios propios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible? A mí me han dicho, no, es que un estadio vale mucha plata. Y yo, tiene estadio Cerro Porteño, tiene estadio Liga de Quito. Y no tienen ni Nacional, ni Millonarios, ni Junior. Yo creo que al fútbol le ha faltado también montar su propia infraestructura, ¿cierto? O sea, que tengan sus propios estadios y que como es su casa, garanticen en su casa su evento. Y cuando miraba estas cifras y estas sanciones, yo decía, estamos muy mal, porque las autoridades no trabajan en conjunto. La alcaldía de Medellín sale de buena intención y pone una sanción. La DIMAYOR pone otra sanción. Entonces, ni siquiera se sientan a conversar. Señores, autoridades, necesitamos que se sienten a conversar y nos ayuden a solucionar el problema. Y pregunto, y le mando este mensaje a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Alcalde, queremos que usted lidere una investigación para que nos diga dónde está la plata de las cámaras del estadio y si ha servido o no. Mire, en 2011 hicimos el Mundial Sub-20 y se hablaron de 37 cámaras de televisión para identificar las personas del estadio 2011. Luego, como en el 2015-16, se hablaron de algo así como 90 cámaras. Y recientemente, hace 4 o 5 años, se hablaron de 170 cámaras con 5.600 millones de inversión y un software de 3.800 millones. Esa plata de nosotros, los habitantes de Medellín, que pagamos impuestos acá, queremos, alcalde, que usted nos averigüe desde adentro y nos diga si eso sirvió o no, porque el año pasado, cuando hubo ese incidente, donde además se presentaron creo que 12 o 13 uniformados de la policía heridos, que pues, eso es absurdo que una persona salga herida de un partido de fútbol, no hubo ninguna persona identificada por las cámaras y según veo, en este caso el jueves de la semana pasada, esperemos que las autoridades nos digan, no hay ningún identificado por las cámaras. La identificación que se está haciendo es por los videos de los aficionados, ¿cierto? La gente que con su teléfono grababa y vimos al señor de camiseta amarilla, delincuente disfrazado de hincha del Junior, boleando puñaladas a diestra y siniestra en la tribuna norte y los otros respondiéndole. Entonces sí queremos saber también dónde está la plata de la carnetización, señores DIMAYOR, y dónde está la plata de la inversión de cámaras y software para identificar usuarios del fútbol y que nos digan si eso sirvió o no, o si esa plática se perdió, o si es que no la saben utilizar, o qué es lo que está pasando. Pero los controles en los ingresos, es decir, hubo muchas quejas ese día sobre las requisas. Es constante la requisa antes de ingresar al estadio, pero decían los aficionados, los hinchas que asistieron ese día al estadio, que no había policía requisándolos, más bien gente de logística organizando la fila o de alguna manera ayudando a que ellos ingresaran al estadio por los torniquetes. ¿Falta requisa para que no haya acceso, por ejemplo, de armas blancas o otro tipo de elementos? No, absolutamente. Yo creo que los detectores de metales y la requisa de una autoridad legítima es indispensable para estos eventos, porque mire, hablábamos ahorita del concierto de Shakira. Es muy distinto un concierto a un evento deportivo de fútbol, porque el evento deportivo de fútbol tiene confrontación y tiene pasiones, y hay un ganador y un perdedor eventualmente, y eso genera, también es un deporte de contacto donde hay choque todo permanentemente, sí, y donde uno quiere ganarle al otro y pasarle por encima. Eso es la naturaleza del evento, y los hinchas también. Entonces yo creo que hay que entender la dinámica de las barras, hay que entender la dinámica del evento deportivo para poder prepararse y que los señores de DIMAYOR, que son dueños del evento, y soy reiterativo, nos brinden las garantías necesarias y que coordinen con la policía. Repito, están en la comisión local, la Policía, Atlético Nacional y el secretario de Gobierno. ¿Quién requisa? Entonces le toca requisar a la policía o al de logística. Bueno, eso es su responsabilidad, que tomen las decisiones. Mire, hoy salió DIMAYOR con el cuento de que tienen que hacer los protocolos. ¿Sabe en qué año hicimos el decreto de los protocolos? En el 2011. Está hecho el decreto de los protocolos desde el 2011. Y cada 6 meses los clubes tienen que actualizarlo. Nunca lo hacen. Entonces, cuando pasan las tragedias, es como si uno no le hace mantenimiento al carro. Si no le cambia las pastas de los frenos, cuando el carro se va al barranco y se mata a tu familia, pues si no tomaste las medidas preventivas que tenías que tomarlas, pues vas a tener tu tragedia. Incluso se hablaba, representante, de que algunas armas eran lanzadas desde afuera del interior del estadio. Sí, pasa de todo, y dicen que tienen armas guardadas dentro del estadio, y droga, y pólvora, y explosivos, y que tienen sus sitios para cuando haya un problema armarse. Hay mucho mito urbano. Necesitamos es que las autoridades nos aclaren qué es lo que está pasando y que hagan su trabajo. Si no lo hacen es muy difícil. Un modelo como el de Inglaterra con los hooligans sería replicable acá. Es decir, por ejemplo,
encarecer el ingreso al estadio, que es una de las medidas que tomaron en aquel momento en Inglaterra para acabar con ese fenómeno denominado hooligans. Mire, cuando hicimos la ley en el 2009, miramos mucho lo que había pasado en Inglaterra, que Inglaterra recibió una sanción de la UEFA de 5 años sin poder participar en torneos internacionales. Es como si hoy sancionaran a Colombia de no poder participar en Copa Libertadores Suramericana durante 5 años, mientras se organizaban. Y lo que yo veo de Inglaterra es que ellos organizaron su evento deportivo, construyeron propios estadios, cambiaron el modelo de estadio cárcel, que era con mallas, con cintas, con rejas, por modelo estadio teatro. Todos vemos el fútbol de la Premier, el de España, el de Alemania, son esos estadios impecables con todas las sillas, la grama. Y retiraron las mallas que separan a los hinchas de las diferentes tribunas y a los hinchas de la gramilla, porque es una medida de protección. Cuando hay un evento de violencia o un terremoto o una sonada, cualquier cosa, el sitio más seguro en un estadio es la gramilla. Entonces hay que permitir que la gente vaya hacia la gramilla. Imagínense ustedes lo que pasó en una semana en Medellín, donde hubiera habido mallas separando a norte de Oriental Alta y mallas separando a las tribunas bajas de la gramilla. Se hubieran aplastado contra las mallas y estuviéramos hablando hoy de 15 o 20 o 30 personas muertas, qué sé yo, por aplastamiento. Entonces, digamos, esa fue una medida buena que tomamos en 2011 para el Mundial Juvenil, retiramos las mallas y la gente tuvo posibilidad de correr y de la estampida. Entonces, el llamado es también a que nuestros clubes miren la posibilidad de construir estadios, porque además los estadios son un gran negocio, porque el estadio es un inmueble donde hacen eventos todos los días. El hecho de que hayan subido la boletería en Inglaterra, que fue como la pregunta concreta, ahí hay una gran discusión. Algunos dicen, subieron la boletería para excluir a la gente pobre porque era la que hacía más bochinche. Era bastante clasista, bastante discriminador. Otros dicen, no, como se mejoró la seguridad, vale más. Vale más. Entonces vale más pagar un estadio con silla, con comodidad, y para pagar los sueldos de los jugadores. Entonces, si vos tenés jugadores de 4, 5, 6 millones de euros en promedio al año, que vale más que cualquier equipo de Colombia, un solo jugador en la Premier, entonces tienes que tener unos ingresos, las boletas valen mucho más y sobre todo los derechos de televisión. Entonces, digamos que yo no estaría tan seguro que ellos lo hicieron a propósito de subir la boleta para excluir a estas, digamos, las clases populares. Pero sí para generar más seguridad, por ejemplo. Pero sí, o sea, sí es evidente que con el cambio de modelo sacaron a las personas más pobres de los estados de Inglaterra con lo siguiente. En Inglaterra siguen presentando muchos problemas de violencia entre los hinchas, pero no dentro del estadio. Afuera. Es en los barrios, afuera, que aquí también los tenemos. Bien, representante, continúa el debate, entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Hablemos de... No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y espero que en la próxima invitación que podamos conversar, digamos, qué bueno que nuestras autoridades se sentaron juntas. Señor alcalde de Medellín, siéntese con el de la DIMAYOR, hable con los de la Federación, esta es nuestra ciudad. Señor alcalde de Cali, de Bogotá, el de Barranquilla, han sido amigos, siéntense y ayuden. Ustedes son los líderes de esta sociedad, los elegimos como nuestros gobernantes y necesitamos de su concurso y no sigan haciendo acciones aisladas. Tenemos juntos que sacar este problema adelante y tenemos que excluir a los delincuentes de los estadios. Tenemos que recuperar el fútbol para los hinchas y el fútbol es de todos, no de este pequeño grupo de delincuentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, representante. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con esta conversación en Hablemos de. Hablemos de. Continuamos aquí en Hablemos de. Nuestra conversación de hoy gira en torno a la convivencia y la violencia en el fútbol a partir de los hechos desencadenados el pasado 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. Por eso quisimos hablar con ustedes y les preguntamos si están de acuerdo con esas medidas y si cree que son suficientes las medidas impuestas por la alcaldía de Medellín después de lo sucedido. Esto nos dijeron. El prohibirle a las barras que ingresen visitantes, pues las personas simplemente se pueden cambiar de camiseta e ingresar a un estadio, entonces creo que estas medidas no son suficientes. Creo que pueden servir para que no se pueda repetir este tema, pero creo que no son suficientes. Pues siento que no son suficientes, pero sí sirven para remediar. Pues van a ser varias personas que van a estar afectadas al no poder ingresar al estadio, pero a largo plazo necesitamos también
que sea un apoyo también de carácter educativo. Pienso que las medidas van encaminadas pues a evitar la violencia en los estadios, pero no son suficientes. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Y es momento para nuestra segunda invitada de la noche. Ella es Laura Hernández, subsecretaria de Gobierno y Convivencia de la ciudad de Medellín. Subsecretaria, muy buenas noches, bienvenida a esta conversación. A ustedes muchas gracias por esta invitación. Creo que en un buen momento estamos sentados aquí hablando de este tema. A propósito de lo que decía la gente ahí en esas entrevistas en la calle que realizamos con nuestro equipo periodístico, ¿ustedes cómo abordaron ese problema? Una vez se enteraron, me imagino estaban en el puesto de mando unificado hace una semana, pero ¿cómo abordar una problemática de ese tamaño? Bueno, digamos que la violencia fue escalando inicialmente en el primer tiempo, cuando Nacional iba pues ya ganando su primer gol. Hay una primera enfrentamiento con la barra, el Nacional, el Junior, empieza a darle como unos insultos y empieza con unos temas verbales hacia los hinchas del Nacional. Esto se logra controlar. Pasamos ya a un espacio de medio tiempo en el partido y empieza el segundo tiempo con el gol del Nacional en el minuto 54. Es cuando ya los hinchas del Junior se ponen un poco más, digamos, violentos, traspasan ese colchón de seguridad que se tenía con la logística del Atlético Nacional y roban 2 banderas del Junior. Entonces ya con esto pues se desata lo que pudimos ver. Empezamos nosotros con los protocolos y los diferentes, digamos, acciones que se deben implementar desde el PMU. Uno quisiera que las cosas en algunos momentos fueran diferentes, pero hasta el mismo PMU es, digamos, invadido por los mismos hinchas buscando protección. Entonces esto nos lleva a nosotros a una toma rápida de decisiones, el ingreso de la policía al estadio, porque inicialmente la policía está en el exterior, en el espacio público, y obviamente pues activar otro tipo de temas para el traslado de los heridos, la protección y digamos, un cubrimiento que se le hace a los hinchas del Junior para evitar, un cercamiento para evitar entonces que el tema fuera mucho mayor, proteger la vida de estos hinchas y evacuar el estadio para que también los hinchas del Nacional estuvieran pues a salvo. Subsecretaria, ¿cómo se llegó a las medidas que tomaron posteriormente? ¿Cómo evitar que pues esto se repita? Bueno, es importante que, como lo mencionaba el invitado anterior, el representante, nosotros tenemos una comisión de seguridad, comodidad en el fútbol y es allí donde están varias entidades, ¿sí? Están los equipos de fútbol, la Liga Antioqueña de Fútbol, estamos desde la administración, la policía y es allí donde se toman las medidas y las acciones en pro, obviamente, de respetar, de garantizar esos derechos y la seguridad obviamente en el estadio. Entonces es cuando el señor alcalde dice, bueno, clubes, o ustedes se ponen, digamos, las pilas con el tema de seguridad y se ponen con todas las acciones que deben implementar para garantizar esta tranquilidad de los hinchas y la fiesta del fútbol, y si no, pues el estadio no se puede volver a prestar, ¿cierto? Entonces eso es un tema aquí de corresponsabilidad en donde todos tenemos una labor, todos tenemos un trabajo y una competencia y lo importante es seguir fortaleciéndolo, ¿cierto? Seguir trabajando porque la fiesta del fútbol no la podemos perder, tenemos que seguir viendo a los niños, a las familias en el estadio porque eso es verdaderamente lo que llena el fútbol y no dejarnos empañar de estos supuestos hinchas que entraron y dañaron este día, esta fiesta. Quisiera preguntarle, a propósito de lo que usted mencionaba sobre el puesto de mando unificado, ¿cómo funciona ese puesto de mando unificado? ¿Ustedes tienen monitoreo ahí de las cámaras de seguridad que hay en el estadio? ¿Ustedes qué observan? ¿Hasta qué punto pueden identificar esos focos de problema? Y cuando los identifican, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues sí, ese puesto de mando unificado está pues dirigido inicialmente en los partidos por el DAGRET, pero lo acompañamos otras entidades, ¿cierto?
Aquí está la persona que maneja la logística y todos los temas de seguridad del equipo que está jugando, en este caso era el Atlético Nacional. Está Salud, está la Cruz Roja, tenemos policía, una persona que se encarga de toda la seguridad y obviamente pues aquí tenemos Salud, la Secretaría de Salud y nosotros desde la Secretaría de Seguridad que también acompañamos este espacio y de acá tenemos el control de las cámaras en el interior y en el exterior del estadio. Entonces inmediatamente identificamos un foco en una problemática específica en alguna de las tribunas, inmediatamente junto con unas personas que hay que saben manejar pues como estos equipos y demás, hacemos un enfoque a la problemática y empezamos ya las diferentes entidades que tienen alguna competencia en esa acción. Si es un tema médico, inmediatamente Cruz Roja y Salud salen pues a activar los protocolos. Si es un tema en donde ya involucre alguna riña o alguna situación violenta, pues la Policía Nacional, en articulación muchas veces con nosotros como Secretaría de Seguridad, miramos qué se puede hacer y obviamente con el equipo, ¿cierto? Que es quien tiene esa principal, digamos, obligación de esa vigilancia, seguridad en el estadio y son los que primero entran. Están las personas del equipo, quienes son la logística y son quienes primero entran a solucionar la problemática. ¿Ellos cómo calculan el nivel de riesgo, si se quiere, de un partido para ubicar más o menos personas de la logística? Ahorita el representante a la Cámara, Mauricio Padrodi, decía que en esa tribuna solo había 6 personas de logística. ¿Es eso cierto? ¿Y ellos cómo hacen para cuantificar si hay mayor riesgo y si tienen que haber más personas y si son suficientes? Bueno, digamos que nosotros todos los martes tenemos la comisión, como les decía, para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. Y en este espacio pues participan varias entidades de las ya mencionadas. Aquí hacemos un estudio de los partidos que ya se dieron y de los partidos que vienen. Y se expone cuál es la categoría del partido. Los partidos tienen unas categorías, entonces se evalúa cuáles son las necesidades que tiene el privado, pues, o el que tiene el dueño del evento, cuáles son esas necesidades que tiene la administración, cuáles son esas necesidades que tiene la policía y obviamente qué tiene que disponer él como dueño del evento para ese partido, ¿cierto? Entonces, ellos inmediatamente, antes de empezar el partido, hacemos un PMU inicial, una reunión inicial, donde se expone qué va a haber en el partido, cómo están los temas con la hinchada, si hay una hinchada visitante, en este caso la hinchada la barra de los del sur, que es la barra del Nacional, recibe a los hinchas de Junior directamente a las afueras del estadio, los acompaña al ingreso a la tribuna. Entonces digamos que es el equipo quien dispone según la categoría del partido las necesidades puntuales que él tiene en el interior del estadio. Como dueño del estadio es el encargado, como dueño, perdón, del evento, es el encargado de saber cuál es la logística que necesita y cuál es la categoría y cómo lo debe disponer. Y en las afueras del estadio ya sí está la policía y la policía hace un trabajo articulado tanto pues con los clubes de fútbol como con nosotros como administración para saber cómo están dispuestos en caso de que exista alguna situación en donde amerite el ingreso de ellos al estadio. Subsecretaria, ¿qué le parece si revisamos juntos algunas cifras de esas muertes violentas en los últimos años en los estadios? Vamos a saludar nuevamente a Juan Guillermo San Martín, que nos entrega estos números. Juan Guillermo, adelante. Susana, hay un informe muy sugerente con unas cifras que pues la verdad preocupan sobre el tema de la violencia en el fútbol en Colombia. Y al hacer una revisión historiográfica nos damos cuenta que la violencia en el fútbol en Colombia más o menos data de unos 50 años. Hay eventos muy particulares en donde hemos tenido unas cifras mucho más lamentables de las que hemos visto en las últimas semanas, pero vamos a hacer precisamente esa revisión del estudio que nos entrega la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Nos dice, según la clasificación de las muertes violentas en contextos de fútbol que ellos pudieron encontrar, cuando hablamos en contextos de fútbol no son necesariamente en estadios, sino en enfrentamientos entre hinchas. Por ejemplo, son muy recurrentes los enfrentamientos en carreteras o los enfrentamientos en las ciudades, en los alrededores de los estadios.
Entre el 2008 y el 2024, en esos 16 años, esta Universidad de Antonio Nariño registró 250 hinchas fallecidos, víctimas de violencia y enfrentamientos entre las diferentes barras o hinchas. Esto nos da un indicador que ya también lo mencionaba el representante. Un hincha de fútbol fallece en Colombia cada 20 días a causa de estos eventos deportivos. Veamos precisamente las fechas recientes o los hechos recientes donde hemos tenido víctimas fatales en eventos deportivos. Pues el más reciente es la final de la Copa América, además de estos hechos de violencia que ocurrieron en el Hard Rock Stadium en Miami. También en Colombia fue una noche de hecho muy violenta. Ese día, la noche de la Copa América, la final entre Colombia y Argentina, se registraron 4 homicidios en Colombia durante el evento de la final de la Copa América. Y se recibieron en todo el país 5.000 llamadas al 123, todas estas llamadas por riñas, solamente en un evento pues que para Colombia debía ser una fiesta, la final de la Copa América. En Medellín el hecho más reciente con víctimas fatales fue en el 2023, año anterior, en donde en un enfrentamiento entre hinchas del Atlético Nacional y Medellín, 2 personas fallecieron y 14 más resultaron heridas. Sin embargo, veamos hechos que han sido pues mucho más graves que se han registrado en nuestro país en contexto de fútbol. En Ibagué, en 1981, un partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. Ese día, en un enfrentamiento entre ambas hinchadas, hubo 19 muertos y 45 heridos. Otro de los hechos más graves, 1982. Ese día hubo 22 muertos y 100 hinchas heridos. Estos 100 hinchas heridos fueron en una avalancha y estuvieron involucrados los equipos de la capital del Valle, el América de Cali y el Deportivo Cali. Son algunas de las cifras de estos hechos de violencia en el fútbol en nuestro país. Gracias, Juan Guillermo. Subsecretaria, ¿cómo han hecho ustedes para trabajar con esos actores del barrismo, justamente para que haya paz y convivencia en el fútbol paisa? Bueno, este trabajo nosotros a través del proyecto Cultura de Fútbol, que ahora es un proyecto estratégico para el plan de desarrollo de la alcaldía actual, nosotros venimos trabajando con las barras son absolutamente importantes en esta ecuación y venimos trabajando en todas las comunas porque nosotros debemos comprender que todo el tema del fútbol no está solo en el interior del estadio, sino que está en todas las comunas. Y por ende nosotros a través de diferentes programas como lo son Así Suena el Fútbol, como lo son los encuentros, digamos, entre las 2 barras para hacer los mini clásicos que se hacen días antes de que se realice un clásico paisa entre Medellín y Nacional. Algunas acciones que venimos desarrollando en las instituciones educativas con los más jóvenes, porque sabemos que ahorita todo el tema de convivencia se ve afectado desde los más chiquitos, en las participaciones que se tienen en los torneos de fútbol, en los establecimientos educativos o en los clubes de fútbol juveniles. Y eso es un tema hasta de los padres de familia, entonces es un trabajo que venimos desarrollando con toda la familia, porque como sabemos, esto del fútbol nos involucra a todos. Aquí no hay raza, religión, no tenemos edad para el fútbol es de todos, entonces esto es un trabajo que hay que seguir fortaleciendo. Tenemos todo el tema del plan de fútbol, de la política pública del fútbol, que sabemos que para nosotros como administración es muy importante seguir fortaleciéndolo. Entonces, creo que todas estas acciones que venimos desarrollando con las 2 hinchadas y que vamos a seguir desarrollando son muy importantes. Subsecretaria, el alcalde ha dicho que lo que sucede dentro del estadio es un reflejo de lo que está pasando como sociedad. ¿Cómo interpretar lo que pasó en el estadio Atanasio Girardot? ¿Qué han aprendido esos hinchas, entre comillas, que la fiesta del fútbol la llevan a una batalla campal? ¿Cómo fue lo que pasó? Sí, como lo decíamos, hinchas, yo creo que nosotros ninguno, y la invitación también para los televidentes, para las familias, es que no nos dejemos nublar por esto, ¿cierto? Estos son hechos vandálicos de delincuentes
que no tienen por qué estar en un estadio. Es que nosotros vamos al estadio a alentar a nuestro equipo, vamos a vivir una fiesta agradable y la idea es fortalecer todo esto para que todos podamos volver con tranquilidad al fútbol. Es que el fútbol es de todos, el fútbol es de los niños, de los adultos y nosotros como administración vamos a trabajar y a seguir fortaleciendo todo lo que sea necesario para que esta fiesta, pues primero, no se nuble y segundo, poder individualizar a todas estas personas que participaron de estos hechos vandálicos, porque no es posible que sigan empañando esto. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya seguimos conversando sobre estos temas de interés que tienen que ver con las hinchadas, con los aficionados al fútbol y también con la convivencia dentro del fútbol profesional colombiano. Ya regresamos. Hablemos de... Yo creo que más acompañamiento con estas barras bravas pues, de los equipos. Yo creo que hay que mejorar esa parte del ingreso de las personas que están ingresando al estadio. Yo creo que en este momento tenemos demasiada tecnología y creo que podemos hacer un muy buen uso de esta. Sensibilización por parte de los hinchas y que las barras se encarguen más de la seguridad. Programas educativos en los que precisamente les demos a estas personas que acuden a los escenarios deportivos la educación suficiente, no solo para que cuidemos los escenarios, sino también para que podamos vivir el fútbol en paz. Plantearía que tendría que haber una reunión con esas barras bravas que se presentan allá a hacer desorden y como tratar de hacerlos entrar en razón de alguna forma, pero focalizando el personal al que se le va a dar esa instrucción. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Continuamos aquí en Hablemos de con nuestro tema para hoy, convivencia y violencia en el fútbol, y veíamos ahí algunas soluciones que ustedes planteaban para evitar que estos hechos de violencia se repitan en el estadio. Subsecretaria, ¿qué opina usted de esas respuestas ciudadanas? Hablan de mayor educación, pedagogía, mayor vigilancia. ¿Qué opina usted desde la administración municipal? Creo que son ideas que se están haciendo y que se tienen que seguir fortaleciendo. El tema de la tecnología en la seguridad es muy importante. Sabemos que ahorita hay muchos elementos que nos pueden servir, digamos, en pro de todos esos temas de seguridad. En los accesos al estadio sería muy importante poder contar con detectores metálicos, sería muy importante que los equipos también metan el tema de los caninos, el tema de los garret para identificar los temas de los metales, todas estas cosas que nos pueden ayudar, además obviamente de las requisas al cuerpo, que son temas tecnológicos, y seguir fortaleciendo también el tema de cámaras. Nosotros actualmente tenemos 162 cámaras en el estadio, de las cuales 50 son de fotodetección, y la idea también es seguir trabajando para que toda esta seguridad se fortalezca con temas tecnológicos. Esa es la idea de nosotros. El tema de la pedagogía y la sensibilización pues también es muy importante. Venimos también desde ya, desde los hechos ocurridos, trabajando más fuerte y en articulación con todos. Vamos a lanzar una campaña con el Atlético Nacional en donde la idea es, digamos, cambiar el espacio de las barras, ¿sí?, por donde cuelgan los trapos en el estadio, con mensajes positivos y alusivos a la convivencia. Es una, digamos, campaña en la que se comprometió el Atlético Nacional en la última comisión, y la idea es poder lanzarla a la ciudad y sensibilizarnos a todos, como les decía ahorita, desde esos torneos de fútbol que yo llevo cada 8 días a mi hijo, porque es futbolista. Entonces cada 8 días, ¿qué hacemos con los padres? Y también lo hemos hablado con la Liga Antioqueña de Fútbol, que está muy interesada en hacer una campaña también con estos papás, porque los insultos hacia el árbitro, hacia los mismos jugadores y hasta los mismos hijos, porque den un mejor rendimiento en el partido. Entonces yo creo que esto también tiene un tema de cultura muy importante que hay que fortalecer, esa cultura ciudadana. Subsecretaria, hablaba usted del tema o del componente tecnológico a través de las cámaras de reconocimiento facial. Y cuando estábamos en el corte institucional hablábamos de cómo hacer para que ese sistema funcione en todo el país. Es decir, cuando vengan, por ejemplo, hinchas de otras ciudades, como el caso de hace una semana que fueron desde Barranquilla
pues sean identificables y esté esa identificación, es decir, quién es, cuántos años tiene, de dónde viene, cómo lograr esto en todos los estadios del país. Bueno, nosotros desde el principio de la administración tenemos una idea pues que se está desarrollando y es generar una caracterización inicialmente de las barras que tenemos en la ciudad. Esta caracterización es saber qué personas hacen parte de cada una de estas barras, cómo se comportan, cuáles son sus necesidades y qué podemos desplegar nosotros de la administración. Adicionalmente, saber qué trapos tienen, porque ustedes saben la importancia que es para una barra estos trapos, cuáles son los instrumentos y poder también con ellos hacer un trabajo de identificar verdaderamente cuántas personas y ese líder por quién responde, porque verdaderamente ese líder tiene un equipo al cual lidera. Entonces para nosotros sería muy importante primero saber quiénes componen cada una de esas barras para poder tener una cercanía más fuerte con ellos. Y segundo, pues con el hincha normal, la idea es poder generar también una especie de carnetización. Queremos avanzar en algo como el estilo, se está construyendo la idea, ¿cierto? Se está construyendo la idea, ha sido una semana muy retadora en muchos temas, pero sería muy importante motivar a que las personas antes del ingreso pues las tengamos identificadas. ¿Quiénes son? Usted sabe que en el puesto X o Y está sentado tal persona, de tal edad, con tal condición, ¿cierto? Entonces yo creo que esto va a servir mucho para también articularlo con la fotodetección, porque la fotodetección necesita también de unos insumos para poder operar. Es decir, el hincha que no puede entrar al estadio porque tiene una sanción, la idea es que esas cámaras lo identifiquen para que efectivamente en el acceso al estadio, señor, pare, usted no es apto acá, usted tiene una sanción por tanto tiempo y usted no puede ingresar al estadio. Un enrolamiento, eso sería lo que nosotros queremos hacer desde la administración FICO 1, se empezó a hacer, se dejó algo muy avanzado, la administración anterior no trabajó en el tema y la idea es que nosotros podamos sacar esto adelante, este enrolamiento para la ciudad y podamos garantizar esta seguridad y tranquilidad en el fútbol. Para que esa seguridad sea integral se necesita de la DIMAYOR. Y lo digo en el escenario nacional, porque son muchos hinchas, en el caso de cuando no tienen sanciones como la que se instituyó por parte de la Alcaldía de Medellín, de no permitir las hinchadas visitantes hasta finales del año entrante, esas hinchadas que vienen desde otras ciudades, o sea, es como ese enrolamiento de todos los estadios y de todas las hinchadas para que todos sean identificables, ¿no? Y para eso se necesita un ente como la DIMAYOR. Claro, si nosotros tenemos entes que son de carácter nacional, sería mucho más importante que ellos nos trabajáramos articuladamente, ¿cierto? Y pudiéramos mirar cuáles soluciones hay o de qué manera vamos a generar esto, porque pues nosotros aquí en el distrito vamos a trabajar porque esto se realice, pero mucho más interesante sería que todos los estadios estuviéramos en la misma dinámica y pudiéramos saber que si vienen los hinchas de Junior que quieren venir a Medellín, nosotros tengamos identificado quiénes son los que van a venir para recibirlos, para saber específicamente con quién contamos, cómo contamos y poder específicamente recibir a esas personas. Porque también lo que pasó en el estadio este día fue que contábamos con un número de personas y fueron llegando más hinchas, ¿cierto? Entonces ahí la decisión ya va en el equipo, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Les va a vender más? ¿No les va a vender más? Entonces eso también se sale un poco de lo que en las comisiones hablamos, pero entre comisiones y comisiones de los diferentes municipios nos hablamos, entonces este enrolamiento podría servir también para fortalecer la seguridad no solo en nuestro distrito, sino en las otras ciudades. Subsecretaria, ¿qué le parece si revisamos a detalle esa política pública de convivencia en el fútbol? Juan Guillermo San Martín nos entrega algunos detalles. Juan Guillermo, adelante. Susana, cuando hablábamos ahora de que la violencia en Colombia parece ser cíclica, es decir, que se va repitiendo año tras año y que vemos episodios completamente similares, hay que decir también que la pedagogía y las políticas públicas han servido para trabajar no solo medidas de choque como las que toman cada vez que ocurren hechos de violencia, sino medidas a largo plazo que puedan generar cambios culturales en el sistema de valores y creencias y sobre todo el enfoque que tienen las personas en el fútbol. Veamos las iniciativas que ha hecho la ciudad de Medellín porque se ha trabajado bastante en la capital antioqueña, sobre todo en la convivencia de las barras. Primero es que Medellín es pionera en la política pública de convivencia en el fútbol. Antes de la ciudad de Medellín no existían políticas públicas de convivencia en el fútbol en las ciudades. Estoy hablando del acuerdo 075 del 2017, aprobado por el Consejo de Medellín y que fue el primero en Colombia que establece diferentes enfoques
de convivencia, de paz también alrededor de las barras y varias iniciativas que se desplegaron a partir de este acuerdo. Veamos precisamente qué permitió crear ese acuerdo del 2017. Primero, el Comité Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia de Medellín en entornos deportivos. Creó también una mesa pedagógica y de convivencia en el fútbol de Medellín y nació un concepto que en Medellín se ha trabajado en los últimos años de barrismo social. Hemos visto que las hinchadas de Medellín y de Nacional, lo del Sur y la Resistencia Norte, han hecho diferentes trabajos en épocas del año, en Navidad, en los clásicos, hacen diferentes torneos y que les voy a contar en adelante. 600 líderes barristas fueron formados en estos programas precisamente en temas de convivencia. Veamos esas otras iniciativas que se despliegan. Así suena el fútbol, que fue una iniciativa que unió a las barras, a las batucadas, como le llaman ellos, de Medellín y Nacional para tocar de manera conjunta diferentes canciones. También del barrio a la cancha, un programa de nuestro canal Telemedellín que precisamente hablaba de eso, de la convivencia en el fútbol. Y el clásico más largo de la historia que fueron en los clásicos partidos que se jugaban antes del partido de los equipos oficiales y se jugaban 24 partidos en canchas de los barrios, pero también en la unidad deportiva Atanasio Girardot. No solamente se habla de violencia, sino también de convivencia y Medellín es un ejemplo. Juan Guillermo, muchas gracias. Ahí veíamos, subsecretaria, algunas de las acciones que se han venido haciendo también en materia pedagógica con esos hinchas, con esas barras, pero eso me lleva a una reflexión y es que del cartel de esos 10 que se identificaron, solamente uno se ha entregado. Entonces, por una parte, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? Y por la otra, ¿cuáles son las consecuencias también por parte de la justicia? ¿Qué ha pasado con ese hincha que se entregó? Bueno, este hincha se entregó a una estación de policía, fue conducido a la fiscalía donde le hicieron pues como todo el tema de individualización. En este momento hace parte del proceso. Nosotros estamos brindándole a la fiscalía toda la información que sea obtenida de las diferentes cámaras y de los diferentes, digamos, instrumentos que nosotros tenemos desde el estadio para que ellos sean pues los encargados de generar todas estas pruebas y se pueda llegar a la captura. Y a los que no se han entregado, el mensaje es claro, o sea, vamos a hacer todo lo posible porque sean individualizados, porque paguen por los hechos que cometieron y nosotros no vamos a descansar hasta que sepamos todo lo que pasó y lo que hubo detrás de estas riñas y estos hechos lamentables en el estadio, porque no vamos a dejar que pocos nos dañen la fiesta del fútbol. Ese es el mensaje entonces para esos delincuentes disfrazados de hinchas, así incluso los calificó el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Un agradecimiento muy especial para usted, subsecretaria Laura Hernández, por acompañarnos esta noche aquí en Hablemos de. No, a ustedes muchas gracias y a todos la invitación es a volver al estadio. Vamos a brindar todas esas condiciones para que esta fiesta se siga viviendo. Y a Susana también, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés, y gracias a ustedes también por estar hoy aquí presentes en esta conversación aquí en Hablemos de. Nos vemos el próximo jueves. Una feliz noche. En Noticias Telemedellín, Hablemos de.